El martes 16 de julio, luego de 3 meses de lucha con paros generales de 24 horas, movilizaciones, retiros de firmas y asambleas, se firmó el acuerdo en las paritarias de prensa después de 38 años. Las paritarias de la prensa escrita de 2013 tuvieron su primera audiencia el 26 de abril. En realidad estamos trabajando sobre la base de las paritarias del año pasado, en la que habían participado los diarios y las agencias de noticias. Esto fue en 2012. En 2013, o sea, este año, se suman los sitios de internet y las revistas, con lo cual la paritaria se hace más nutrida en cuanto a la cantidad de compañeros y de empresas involucradas. Es un paso adelante porque los trabajadores de prensa teníamos salarios disímiles en cada empresa. El año pasado, en la primera paritaria, después de 37 años en la rama diarios, logramos tener una escala única, común para todos, que de alguna manera levantó pisos salariales a un montón de compañeros que estaban muy precarizados salarialmente y de alguna manera también generó condiciones para que no haya tanta desigualdad, que el principio, digamos, del cual se aprovechan los empresarios y los patrones de los medios, es la competencia que existe entre los trabajadores. Estamos cerrando un proceso que llevó en este último tiempo 80 días, pero que sucede por primera vez en 37 años. Entonces surge la pregunta de por qué nos demoramos tanto en poder llegar a este proceso. Presente, TELAM presente, Perfil presente, todos los trabajadores de Crónica presente, el gremio de reporteros gráficos presente. Yo creo que es el resumen de un proceso que termina de cerrar un ciclo en donde muchos estaban convencidos de que los diarios no iban a salir nunca más porque se iban a transformar en el formato digital. Y esos procesos están puestos en duda en este momento político de la Argentina, en donde parece que periodismo mediante o industria de los medios mediantes hay nuevos lectores, hay nuevos televidentes, hay un público nuevo y también parece que hay nuevos periodistas, o al menos en este oficio hay nuevos protagonistas. Por esas cosas del destino, seguramente nos encontramos todos con las mismas ansias de laburar en pos de defender la profesión desde lo salarial y desde la dignidad de la profesión, desde el periodismo y desde el trabajador de prensa. Ya creo que a todos nos cambió también el lenguaje de simplemente llamarnos periodistas. Somos trabajadores de prensa y ese trabajador de prensa nos transforma hoy en una unidad muy importante que creo que estas paritarias van a marcar un antes y un después en ese concepto. La primera audiencia en el Ministerio de Trabajo fue el 26 de abril. Nosotros decidimos acompañarla con una movilización porque se juntaban dos fechas importantes. Hacía un mes que había vencido el acuerdo de AEDUA, de diarios, y estaba por vencer el acuerdo de revistas. Es decir, que ya había compañeros con un mes de retraso salarial y otros que empezaban a estar sin acuerdo paritario para el presente año.
verdad que el proceso paritario llevó mucho tiempo, muchas audiencias, debe ser, si no, el proceso paritario más largo de este año en el país. Llevó alrededor de 22, 23 audiencias. Como todo acuerdo paritario implica un incremento salarial de diferentes o en diferentes ítems. Nosotros hemos logrado establecer una antigüedad de cara al 2014 del 1% sobre una categoría del convenio, y eso significa que actualizada la categoría del convenio se actualiza inmediatamente la antigüedad. Eso es muy importante e implica la quintuplicación del salario de un montón de compañeros y compañeras. Hoy podemos decir que nos ha permitido alcanzar una gran conquista, que digamos este acuerdo ha sido ratificado por todas las asambleas de base, lo cual es muy importante. Es una paritaria muy particular en el sentido de que ha funcionado con el método de los paritarios electos en asamblea, que realmente hay muy pocos precedentes en las negociaciones paritarias en este país en ese sentido. Y bueno, realmente una gran alegría en los compañeros de haber alcanzado esto, si bien por supuesto no logramos todo lo que pedíamos en el comienzo de la negociación, sabemos que es un gran avance y que nos deja bien parados para las próximas peleas que tenemos por delante. Y el cambio es esto que se está generando, y la primera visualización social también de esto que veníamos nosotros internamente trabajando se dio cuando nos encontramos 1.500 compañeros cambiándole la cara a la Avenida Corrientes. Eso fue muy fuerte, y no te puedo decir lo fuerte que fue estar en el escenario que montamos arriba de un camioncito, viendo todo lo que sucedía allí abajo. Fue tan fuerte como emotivo, pero también fue sentir el peso sobre los hombros de estas personas, estos compañeros, estas familias. Están de alguna manera dependiendo del laburo que nosotros los paritarios vamos a hacer. Entonces, ese compromiso ese día quedó sellado a sangre casi. El gremio de reporteros gráficos presente. Los trabajadores tenemos ovarios y tenemos huevos, compañeros. ¡Feliz Día del Periodista! Los reclamos iniciales eran bastante ambiciosos, pero porque partimos de una situación muy compleja en el gremio, donde hay vastos sectores que están cobrando muy poca plata. El reclamo era un 35% de aumento salarial, queríamos garantizar un salario mínimo de 7.000 pesos y introdujimos el reclamo de 1.000 pesos por colaboración. Las colaboraciones es la forma mediante la cual se le paga a los trabajadores eventuales, es la forma mediante la cual se precariza en el gremio de prensa. Venimos de los últimos 20 años de un gremio que está convulsionado por la aparición de los mal llamados colaboradores, que para que los televidentes sepan son los tercerizados del gremio de prensa, en condiciones particulares, porque son fantasmas. Porque mientras los tercerizados, vamos al caso ferroviario, que con lo de Mariano Ferreira tuvo una enorme trascendencia, estaban ahí, hacían el trabajo de los efectivos, o los peores trabajos que los efectivos quizás no pueden hacer. En el caso de los compañeros hacen las mismas tareas, pero desde su casa, entonces no los vemos. Las patronales han inundado los medios de colaboradores. Por ejemplo, en Página 12 hay una redacción paralela de colaboradores. Lo mismo en Clarín, en Perfil, en La Nación, en los grupos, en las empresas del Grupo 23 también. Los colaboradores facturan por sus notas y cobran a 90 días, a 120, en el mejor de los casos a 60. En algunos casos publican por nota publicada y no por nota enviada. Esto es un gran problema porque les piden notas, los trabajadores, periodistas mal llamados colaboradores, mandan sus notas y después no son publicadas. Entonces, todo un trabajo de producción desperdiciado. El tema de los colaboradores fue colocado como el nudo central de nuestro reclamo, a tal punto que de las 22 audiencias que tuvimos, algo inédito en un proceso de paritarias, creo que en la Argentina y en el mundo, yo alguna vez dije que no iba a firmar ninguna paritaria que sea la peor de la Vía Láctea, y en este caso lo digo porque las patronales se mantuvieron intransigentes
y logramos en parte modificar su actitud a fuerza de paros, de movilizaciones y de una defensa incondicional de nuestros compañeros colaboradores. El primer triunfo de esta paritaria es haber logrado que las distintas cámaras patronales se sienten en una misma mesa y tengan que negociar de conjunto nuestras reivindicaciones. Desde el primer momento, las empresas lo que pretendieron es volver al modelo anterior, tratar de discutir cada uno por su cuenta. En este caso, discutir internet por un lado, revistas por otro lado, diarios por otro lado. O sea, procuraron dividirnos, generar ofertas sectoriales y desconocer a la paritaria como un ámbito donde tenían que sentarse y establecer condiciones similares para todos los lugares de trabajo. En esta paritaria del 2013, que fue muy dura y muy compleja porque del otro lado se sentaba un abanico de representación patronal muy amplio y que no se conocían, nunca se habían juntado, nunca habían estado en una mesa. Y de este lado teníamos también un abanico de trabajadores muy variopinto en cuanto a medios con comisión interna histórica, con muchos años, medios con mediana trayectoria y algunos lugares donde tenemos comisión interna desde enero, o sea, recién nacidas. O sea, ante los intentos divisionistas y las distintas maniobras patronales para segmentar la paritaria, respondimos con unidad. Nosotros en este contexto reabrimos las paritarias después de 38 años y conseguimos una conquista y que tuvo que ver, me parece, también con un proceso de ascenso del gremio de prensa. Se hizo el primer paro general el 7 de junio, después de 27 años sin medidas generales en el gremio de prensa. Es extraño porque la mayoría de los gremios recurren a un paro como medida. Nosotros llegamos al paro general después de hacer paros de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas. Hicimos muchas marchas, todas fueron, la última fue enorme. Nosotros en la comodidad del Ministerio de Trabajo, abajo un frío glacial, una llovizna y los compañeros haciéndonos el aguante, porque eso es un elemento de presión hacia nosotros, en el sentido, compañeros, no aflojen, y era el soporte de esta paritaria. El retiro de firmas es otra gran medida, me parece, a tener en cuenta en el gremio de prensa. Con la firma del periodista, de alguna manera, se hace cargo de un contenido editorial que no decide. Porque en los diarios donde escribe un periodista no decide el contenido editorial de las notas. Y le pone el nombre a esas notas. Al retirar las firmas nos volvemos a reconocer como trabajadores en el sentido de poder tomar decisiones colectivas que nos afecten y que nos decidan un rumbo para todo nuestro futuro como trabajadores y fueron adoptadas así. El acuerdo de las paritarias incluye una reparación histórica como es la recuperación del feriado gremial del 7 de junio, suspendido desde la última dictadura militar. Conquistamos nuestro acuerdo paritario después de 38 años, del 301 del año 75, el convenio 301 del año 75, que es como la Biblia junto al Estatuto del Periodista para los trabajadores de prensa, se había conquistado en un cuadro de luchas muy grandes en la Argentina en el año 75, las huelgas de junio y julio del 75 y un proceso de ascenso más general del movimiento obrero en la Argentina que vino a ser derrotado con una dictadura militar. Este gremio, como todos los gremios, a partir de la dictadura quedó muy desmovilizado y golpeado. Es uno de los gremios que tiene, o por ahí el gremio que tiene en porcentaje la mayor cantidad de desaparecidos. Y si sumamos a los exiliados, mucho más que ningún otro, indudablemente.
Y luego del golpe, que fue la dictadura para nosotros, un intermedio que sí trajo muchas mejoras en la organización acá en la Ciudad de Buenos Aires, porque con la democracia al poco tiempo la Ciudad de Buenos Aires tenía dos sindicatos, la ABBA y el Sindicato de Prensa. Se decidió la unión de estos dos y nació lo que es el actual sindicato, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Estamos formando parte de un proceso que no sucedía desde la época en que nacimos. Muchos de los que firmamos el acuerdo paritario nacimos en el 75. Y precisamente en el 75 fue cuando se cerraron los convenios colectivos más importantes de la mayoría de las actividades, entre ellos el de prensa. En todo este tiempo nunca se había planteado la posibilidad de volver a discutir la actualización salarial en el marco del convenio 301/75, que fue el que estableció que independientemente de que fueran diarios, revistas o agencias de noticias, tenían como sujeto trabajador a trabajadores de prensa, a periodistas que cumplían una función específica de actividad que era la prensa escrita. Muchas de esas cuestiones quedaron en el suelo al año siguiente por la dictadura militar, como pasó con todos los convenios colectivos. Muchos de los compañeros que protagonizaron esa lucha, que llevaron adelante esta pelea, hoy en día forman parte de la nómina de 112 periodistas, trabajadores de prensa detenidos desaparecidos por la dictadura cívico-militar que tuvimos que sufrir en nuestro país. Entonces ese hito de 1975 es algo que tenemos que buscar en nuestra memoria histórica. Muchos de los que hoy estamos al frente de esta lucha no habíamos ni nacido en ese año, y otros compañeros sí. Por eso es especialmente emocionante rescatar la figura de Enrique Escande, Quique Escande, que es un compañero delegado paritario de la agencia EFE, de la Agencia Española Internacional EFE, compañero que falleció hace apenas unos días y que había formado parte de esta lucha por el convenio colectivo de trabajo en 1975 como delegado, y que hoy estaba formando parte como delegado paritario de esta lucha por las paritarias prensa 2013. La propuesta es que nuestro compañero paritario Quique Escande, Quique como lo conocíamos todos, Enrique es su nombre, sea parte de la última acta, como una manera de homenajearlo, de homenajear su lucha, porque Quique estuvo cuando este convenio de prensa oral y escrita en el año 75 vio la luz. Él era un pibe, pero participó de esto y siempre participó desde ese periodismo que se transformó en el trabajo de prensa. Nuestro compromiso con su memoria, con su trabajo, será lograr estas y todas las paritarias necesarias para que la memoria de Quique y de cada uno de los luchadores de prensa tengan el orgullo, donde sea que estén, de que seguimos. Había compañeros que nos decían, va a ser impresionante, y yo siempre cuidadoso sentía que iba a ser fuerte, pero era difícil de medir. Y cuando llegamos unos 300 compañeros que éramos de Perfil y de Atlántida y del Cronista, que nos habíamos juntado antes, veníamos, es decir, los compañeros venían pasando por las redacciones y nos fuimos y llegamos al obelisco, vimos esa multitud y que cortamos la calle y que defendimos la decisión de cortar el obelisco frente a la policía que quería corrernos un poco, y defender eso y luego caminar por los cines de Corrientes y los teatros, hoy los teatros de Corrientes y las famosas pizzerías, y la gente nos veía con los trapos de cada una de las empresas, y de luego entrar a ese lugar que está acostumbrado a ser una estancia, como es La Nación, y decirle no, dejó de ser una estancia, ahora somos trabajadores de prensa en un medio de prensa y vamos a defender y van a tener que respetar ustedes nuestros derechos, los derechos colectivos de los trabajadores de prensa. Ha sido un hecho sensacional. Hola, ¿qué tal, Marieto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marieto? ¿Cómo estás?
primero las movilizaciones, al Ministerio de Trabajo, después, bueno, llegamos a la instancia del 7 de junio, que es el Día del Periodista, el Día del Trabajador de Prensa. Esto que se conoce, digamos, como Día del Periodista en el gremio y para el cual generalmente de parte de los empresarios o dirigentes políticos a veces se hacen regalos o se utiliza como un recordatorio festivo de la profesión periodística. Frente a esto nosotros dijimos, Día del Periodista, Día del Trabajador de Prensa es un día de lucha. ¿Por qué? Para dignificar el oficio, para dignificar cómo hacemos periodismo, tenemos que dignificar las condiciones laborales. Tenemos que seguir unidos, compañeros, tenemos que seguir organizándonos como hasta ahora, con esta fuerza, con esta presencia. Compañeras y compañeros, feliz Día del Trabajador de Prensa. Compañeras y compañeras, fuerza en la lucha. En relación al Día del Periodista, para mí es el logro más importante quizás de estas paritarias, porque la dictadura se apropió del Día del Periodista. Es una época donde de apropiaciones y de desapariciones y de apariciones. La dictadura se apropió del Día del Periodista junto con las patronales y durante 36 años no lo devolvieron, 37, 38. Fíjate vos, murió Videla. Tenemos 30 años de democracia y el Día del Periodista seguía cautivo. Lo recuperamos. Luego, con el retorno, con la recuperación democrática, lo que sí empezamos a ver es el regreso de un montón de compañeros que habían sobrevivido al genocidio, a la persecución, que resistieron del exilio y que cuando volvieron en la década del 80 volvieron para protagonizar el resurgimiento de una parte muy importante de la prensa escrita, como son las revistas, como es el nacimiento de nuevos medios que los tenían como sujetos políticos muy importantes, en donde en ese momento el trabajador, no solamente el trabajador de prensa se asumía como trabajador, sino también como un sujeto político, protagonista de medios tan importantes como el Periodista de Buenos Aires, como el Porteño, que formaron parte de medios que ya no están, como el Primer Tiempo Argentino, como La Voz. No está mal que un periodista sea un sujeto, que no está mal que un periodista se politice. No por politizarse y hablemos de la política como se reconoce o mal conoce en Argentina, porque pareciera que hablar de política está mal porque el político es el corrupto. Es un conocimiento muy, muy estrecho de la política y del periodista. Entonces, nos encontramos reunidos unos trabajadores que queríamos no solo reivindicar a la profesión desde lo salarial, sino desde la dignidad, desde el conocimiento que tuvo quizá Mariano Moreno en su momento, el que tuvo Rodolfo Walsh, cuando se sentaron a escribir y cuando se pararon para cambiar lo que estaba pasando. Con precarización, con salarios de miseria, sin libertad sindical es imposible ejercer el periodismo como nosotros creemos que se tiene que ejercer, es decir, con un compromiso hacia los sectores populares, un compromiso hacia la verdad. Para ejercer el periodismo y honrar, en este caso, a Mariano Moreno, que es lo que se celebra en el Día del Periodista, el 7 de junio, creemos que hay que pelear por condiciones dignas de trabajo. Hemos recuperado en un gremio que teníamos arrodillado, lo hemos puesto de pie. Y al ponerlo de pie hemos logrado recuperar nuestro día, como día del gremio, como día de reflexión colectiva de los trabajadores de prensa. Para mí es un hecho histórico. Lo tuvieron que devolver. Y eso, había una actitud empecinada, eso y los colaboradores. Las dos actitudes más duras, porque reconocernos como gremio le implica a las patronales un paso atrás en el proceso de precarización absoluta de nuestras condiciones de trabajo.
7 de junio fue un día conmocionante, porque cuando asumimos como comisión interna en Perfil, el 7 de junio era un día más. Y en algún momento he escuchado decir a algún empresario periodístico de que, bueno, se podía festejar cada uno en su lugar de trabajo haciendo periodismo. Y para mí el 7 de junio era una espina, porque lo quería recuperar como un día en que los trabajadores de prensa nos sentimos trabajadores de prensa y defendemos nuestros derechos. Por lo tanto, ese 7 de junio, haber logrado, yo hace varios años soy miembro de la Comisión Interna de Perfil y nunca tuvimos el Día del Periodista, nunca lo logramos recuperar. Haberlo recuperado en esta paritaria histórica es un hecho sensacional. Las paritarias de prensa fueron el resultado de un profundo proceso de lucha de los delegados, activistas y agrupaciones que lograron un precedente importantísimo para el movimiento obrero. En este camino nos encontramos con que estamos huérfanos en cuanto a la organización gremial, que al frente de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, lamentablemente, hay una conducción que no entiende que sea importante estimular, propiciar la organización por la base de los trabajadores de prensa. Frente a esto, nosotros, desde el colectivo de trabajadores de prensa y desde distintos espacios que se han ido conformando en el gremio de prensa, impulsamos la organización de los compañeros en cada redacción, compañero a compañero, fomentando la conciencia de que la solidaridad y el apoyo mutuo es la forma mediante la cual nos tenemos que plantear, que organizar. El temor se venció a cuenta de la unidad, indudablemente. Se temía siempre, estuvo el fantasma de los despidos, siempre estuvo el fantasma de llegar a la redacción y que falten compañeros. Lo digo así, se me pone la piel de gallina porque digo, me suena a los años feos de nuestra historia, pero se temió eso. Y eso indica que de alguna manera, socialmente, porque las empresas están insertas en esta sociedad, falta crecer de verdad sobre los derechos. Uno de los saldos más importantes de esta paritaria es el saldo organizativo, de lo que crecimos en nivel de organización y consolidación de los trabajadores, teniendo en cuenta que durante todo este proceso la dirección del sindicato no sacó ni un afiche, no pagó ni un afiche para apoyar el conflicto. Pero claro, tiene que ver con un largo proceso que viene ya desde hace varios años en el gremio, que se ha dado con distintas luchas particulares que hemos ido dando, en Perfil, en Crítica, contra los despidos, que fueron articulando desde abajo con la puesta en pie de comisiones internas, donde el sindicato, la conducción del sindicato estuvo al margen. De la estancia le vino a pedir explicaciones a los delegados de la Nación que estaban arriba de qué es lo que pasaba. Casi más se termina viendo una escena de pugilato, porque el paro es paro y está parando el gremio de prensa con todas sus dificultades, sus particularidades. Logramos un tercer paro histórico. En el momento de los paros surgen debates acerca de qué tenemos que hacer. Uy, pero el diario tiene que estar en la calle. ¿Y qué piensa un maestro cuando tiene que votar un paro para defender su salario? ¿Y qué piensa un colectivero o un trabajador del subte? Esto es impactante porque primero tuvo que operar un cambio al interior de la conciencia de los trabajadores de prensa para poder defender nuestros derechos como trabajadores. Creo que el día que pudimos hacer el primer paro general en 27 años, el paro del 7 de junio, fue significativo. Muchos compañeros venían y decían: somos trabajadores como de cualquier otro gremio. Esa unidad que gestamos en el diario Crítica de la Argentina para luchar contra el cierre y por la reubicación de los compañeros que quedaron sin trabajo, que fue la lucha que nos dimos después de ver que era imposible frenar el vaciamiento y el cierre, esa lucha de conjunto fue la base mediante la cual se pudo ir hacia un planteo de conjunto
en la lucha por las paritarias. Y en este camino de reconocerse como parte de la clase trabajadora, de reconocerse en los métodos de los trabajadores, es decir, en la asamblea, en el paro, y también en el corte de calles, el bloqueo de caminos, porque para garantizar una medida de fuerza también hay que garantizar que no circulen automóviles. Encontrarse en esos métodos ha sido un gran aprendizaje para los trabajadores de prensa de la ciudad de Buenos Aires. El conflicto de crítica empieza lentamente en el 2009 y estalla a principios del 2010, y en ese momento nace una nueva agrupación que es a la que yo pertenezco, que es la Gremial de Prensa. Ya existían la Violeta de Prensa, que es la agrupación, digamos, que conduce, sobre todo, que nace y crece dentro de Crónica, la Naranja de Prensa, que es una organización que responde a un partido político que es el Partido Obrero, y existía un grupo que hoy es una agrupación, pero que en ese momento era realmente un colectivo, que es el Colectivo de Trabajadores de Prensa, que representa sobre todo las generaciones más jóvenes del gremio. En un proceso organizativo muy importante en los últimos 4 o 5 años, fuimos poniendo en pie lo que fue un plenario de delegados, que fue una reunión de los delegados que estamos más organizados y tratando de colaborar colectivamente con los problemas que le aparecían a cada uno. En la lucha de Crítica, contra el cierre del diario Crítica, participamos activamente, garantizando medidas que fueron las primeras medidas colectivas del gremio. Lo primero fue un aplausazo, que parecía gracioso por la medida en sí, quizás no parece una gran medida de fuerza, pero sí tenía que ver con una decisión colectiva y un enfrentamiento a la patronal en un carácter de unidad de todo el gremio de prensa. Cuando nosotros decíamos paritaria ya, la azul y blanca, que es la conducción oficial del gremio, nos contestaban elitistas. Elitistas porque trabajamos en La Nación, no sé, elitistas. O sea, una respuesta absurda a un pedido absolutamente legítimo. En enero del 2011 empezamos a reclamar las paritarias y lo hacemos desde las asambleas de base. Entonces lo empiezan a votar todas las asambleas de base, se le empieza a informar a la conducción y un día aparece la conducción diciendo vamos a llamar a paritarias, porque lo hemos decidido nosotros. Nos hemos dado una pauta que fue poner el gremio en pie, tener paritarios electos en asamblea, responsables en asamblea, irrevocables por las asambleas, con lo cual hemos abierto un proceso inédito de democratización del gremio de prensa, que es un gremio muy chico, pero su pelea, esta dureza con la cual hemos encarado las paritarias, está a la altura, creo yo, de otros gremios, los docentes, los telefónicos, el subte, que han dado muestras de una enorme capacidad de lucha para defender lo que consideran que les es propio. Cuando nosotros empezamos el proceso paritario, muchos compañeros dudaban si inclusive podíamos garantizar un paro de 24 horas, un gremio que venía de 27 años sin parar, entonces era una realidad que se planteaba. Y después terminó haciendo 3 paros generales. Cuando discutíamos una movilización, en un principio estaba la duda de si podíamos hacer una movilización. Realizamos movilizaciones de más de 1.500 compañeros, es decir, es un salto muy grande que queda como una gran conquista también para el año que viene, porque cuando nosotros vayamos a la paritaria del año próximo va a haber muchas dudas que tuvimos cuando arrancamos o muchos debates que ahora no van a estar porque vamos a saber que eso ya lo conquistamos y vamos a poder avanzar en nuevos desafíos. Es decir, que tiene que ver con una experiencia que debería repercutir en el mapa sindical argentino, porque se va a enriquecer el movimiento obrero argentino. Es significativo lo que ha pasado acá. El gremio de prensa tenía dirigentes históricos, tiene dirigentes históricos, gente que uno conoce de nombre. En esta paritaria tenemos 27 nuevos dirigentes gremiales, cuadros sindicales, que se han formado al calor de una experiencia paritaria. ¿Cómo? Y bueno, convenciendo a sus compañeros, contándoles.
discutiendo con sus compañeros, debatiendo, llevando las posiciones de los compañeros al plenario de paritarios y a la comisión paritaria. Un ida y vuelta que es enriquecedor y que genera un conocimiento superador a través de esa interacción. Apoyando la lucha de las paritarias, se está llevando a cabo la tradicional muestra de la Asociación de Reporteros Gráficos de la Argentina, con un recorrido sobre los hechos más relevantes ocurridos en el 2012. Estamos en la muestra número 24, que la inauguramos el 4 de julio y está hasta el 4 de agosto acá en el Palais de Glace. Es nuestra muestra anual, es del periodo 2012, digamos, nosotros hacemos la muestra al año posterior. En esta muestra participan compañeros de todo el país, nosotros las asociaciones de fotógrafos de todo el país, y en la muestra intentamos que también esos fotógrafos y esas imágenes y esas historias también tengan su espacio, porque el concepto de la muestra es un concepto que, bueno, nosotros lo tomamos y nuestra piedra fundacional en la muestra es la muestra del año 81, que hicieron los compañeros reporteros gráficos durante años de la dictadura, que en ese momento mostraron imágenes que no mostraban los medios y que consideramos una actitud, digamos, de militancia del fotoperiodismo y que nosotros eso lo recontravaloramos y es lo que, bueno, es nuestro pilar, digamos. Estas dos fotografías que tenemos acá, que tenemos también un texto escrito, que le elegimos dentro de la muestra, así como también hicimos referencia a que también atrás de las fotografías hay un autor y hay un trabajador de prensa, Bruno Tornini de Zapala y María Dolores de Ripoll de La Plata. El compañero, por ejemplo, Tornini en Zapala vio por las calles a Darío Poblete, el asesino del maestro Fuente Alba, que no estaba respetando la prisión domiciliaria, no estaba respetando todo lo que tenía que respetar. Se fue a su casa fuera de horarios de trabajo, digamos que acá ya no tiene que ver tanto el horario de trabajo, sino lo que siente este compañero y con el respeto que lleva adelante su trabajo, ¿no es cierto? Igual que Dolores, que vio también a Preyeso, lo siguió para ver si se cumplían los horarios de Preyeso, ¿no? Que es uno de los asesinos de José Luis Cabezas. No estaba cumpliendo con la prisión domiciliaria como se correspondía y, bueno, tomó las fotografías para denunciar eso. Los reporteros gráficos en la mayoría del país sufren precarización laboral, como montones de trabajadores de prensa. Se sienten, ese es el problema, ¿no? En el periodismo muchas veces, como es un trabajo tan individual y se hace con tanta pasión, porque el que se dedica a esto lo hace con pasión, las empresas se aprovechan de eso, entonces uno para ganarse los espacios y bueno, siente que todo depende de la foto que hace, que es una cosa individual, obviamente hay que tener esa energía capaz que también un poco egocéntrica porque es la energía que te permite hacer esto, pero hay que entender también, bueno, los lugares donde está uno, trabaja para una empresa, le pueden pagar por una determinada cantidad de trabajos, le pueden pagar, bueno, contratar cada vez en cuando, pero sobre todo hay un concepto de precarización laboral y muchas veces uno lo hacía porque lo sentía de esa manera, pero bueno, también tiene que sentirse como laburante y ver cómo lo discute, ¿no es cierto? La lucha de las paritarias ha significado un paso decisivo para liberar la palabra, poner en pie el gremio de prensa y proyectar una acción futura que incluya a los trabajadores de todo el país. Si pensamos en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, también tenemos que pensar en el mapa a nivel nacional. Mientras se desarrolla esta lucha por las paritarias prensa en Buenos Aires, los compañeros del sindicato de prensa de Mendoza están peleando contra patronales brutales como la patronal de Vila Manzano. En estos días están en un proceso de lucha muy importante, llevando su bandera de trabajadores de prensa en lucha a distintos lugares, apelando a toda la sociedad mendocina para que se conozcan las condiciones de explotación y de precarización que se sufren en los medios en Mendoza. Los mismos dueños de las empresas capitalistas en Capital Federal están en Mendoza, quizás a través de Testaferro la dirigen, pero es así. Hay un proceso de concentración capitalista de la palabra y de los medios, y por lo tanto, ¿qué vaticinamos nosotros? Un proceso de recuperación de las organizaciones gremiales. También tenemos el desafío de poner en pie nuevamente una Federación Nacional de Trabajadores de Prensa.
no solo recuperar el gremio para los trabajadores acá en la ciudad de Buenos Aires, sino también una unidad de los trabajadores a nivel nacional. El convenio de prensa escrita valga para todo el país, haya un piso que vos, si sos trabajador en La Quiaca o en Tierra del Fuego, ganes lo mismo por el trabajo que haces, o por lo menos un piso que no se te pueda pagar lo que quieran. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode, se jode. Acá no es una conquista de tal sindicato o de tal delegado paritario, sino que los delegados paritarios que nos tocó jugar un rol en esta paritaria, no éramos nada sin las 2.000 personas que se movilizaron al Diario de la Nación, no éramos nada con las miles de personas que pararon los diarios, de los periodistas que retiraron las firmas, con los aplausazos, con los trabajadores de Clarín que se pusieron de pie frente a su patronal, contra los trabajadores de La Nación que volvieron a hacer las asambleas adentro de la redacción del Diario La Nación, los mandaban a otro piso. Sí, esto es un aprendizaje del cual me parece que los trabajadores ya no se van a bajar. Este es el piso mínimo con el que arrancamos las futuras luchas en el gremio de prensa. Me parece que la gran clave de todo este debate es el tema de la autonomía gremial. Yo cada vez lo pienso más, digamos, cómo nos plantamos incluso en aquellos lugares donde nosotros coincidimos con lo que nuestros medios dicen, con la visión que tienen nuestros medios, y Telam es un gran ejemplo. Acá nosotros tenemos una gran cantidad de compañeros y compañeras que respaldan al gobierno nacional, otros que no acompañamos el proyecto, pero que no nos tiene que dividir la opinión sobre un gobierno, sino que lo que nos tiene que aunar es la condición de trabajadores. Y a partir de ahí, si hay que considerar que hay que respaldar una situación, se respaldará, si hay que criticar una decisión, se criticará, siempre con la mira puesta en somos trabajadores y en la defensa de nuestros derechos. La mayor ofensiva de las empresas periodísticas es precisamente garantizar de que sus trabajadores no se organicen, no cobren lo mismo, traten de valorar mucho más el impacto simbólico de su profesión que el impacto salarial. Y esa situación se ha afianzado especial. El estatuto y el convenio son dos frenos que han servido mucho para parar eso. Precisamente por eso se han encargado en los últimos 30 años de destrozarlo de mil formas. Entonces, digo, todas esas batallas discretas, a veces muy silenciosas, tienen un valor simbólico muy importante, que se plasma en una paritaria, pero que precisamente para un sector tan invisibilizado como los trabajadores de prensa, que trabajan en medios que se encargan de visibilizar todo, menos la lucha de sus trabajadores, que esos trabajadores hayan salido a ganar la calle y a ponerse en esa situación es un salto de conciencia. Y creo que también en muchísimos casos es otro respeto para sus lectores. Hemos tenido un gran problema con la identificación de los periodistas y con la línea editorial de sus patronales. La mayoría de los trabajadores de prensa piensan lo contrario de lo que piensan sus patronales. Esta lucha quebró ese mito. Nosotros de golpe vimos marchar a los trabajadores de Tiempo Argentino al lado de los trabajadores de Clarín, cantando todos juntos la misma canción. No hay diferencias entre los trabajadores. Y bueno, y esta experiencia común nos ha unido aún más todavía. Sin banalizar, en definitiva uno viene, trabaja, cumple su función y se va. Claro, en un oficio bastante particular, en la que yo muchas veces lo que tengo que decir no es lo que me gustaría decir. Creo que nos debemos un gran debate. Lo primero que hay que decir es que no existe el periodismo independiente. Esa es una banalidad que no sé a quién se le ocurrió, pero al que se le ocurrió seguramente lo tenía bastante claro que no existía. Hay un proceso acá que veremos en qué termina, pero que la lógica capitalista del lucro, de apropiarse de la palabra para venderla, está entrando en una crisis, diría, no sé si terminal, pero una crisis muy profunda. Entonces, estas paritarias han abierto un nuevo proceso histórico para todos y que el pueblo argentino va a agradecer porque hemos devuelto la palabra al pueblo argentino, enajenándola de este manejo de los medios capitalistas que se pelean entre sí por el control de la palabra y el control social, por lo tanto, y la manipulación política de los pueblos.
muchísimos medios, especialmente en un momento de crisis para el oficio como este, en donde se viven distintas crisis de sentido, pero una gran cantidad de nuevos puestos de trabajo, de nuevas posibilidades de laburo. En este momento no se puede perder de vista que en cualquier diario muchas veces un título dice una cosa y la nota dice otra. Y eso habla precisamente de la importancia a veces de las disputas y de la invisibilidad que tiene eso para muchísimos, salvo para los lectores que al menos siempre se hacen una pregunta sobre qué está pasando. Porque el problema de la libertad de expresión también en los medios de comunicación tiene que ver con las condiciones de trabajo y las condiciones en las que están los trabajadores. Un trabajador que está precarizado, que no sabe si llega a fin de mes, que no sabe si va a poder mantener su trabajo, probablemente escriba todo lo que le digan que escriba. En cambio, un trabajador que está organizado, que puede defenderse, que puede hacer valer el estatuto, no es la escribanía de nadie. Yo considero que los miedos se corrieron un poquito porque empezaron a caer los sueños. Y cuando empezaron a caer tantos sueños y tanta posibilidad de que ese sueño se haga realidad, los miedos se tomaron de vacaciones, se escondieron un poquito y empezaron a dejar que todas esas esperanzas tomen protagonismo en cada uno. Y se nota muchísimo en cada asamblea de base, se nota muchísimo cuando se hacen los plenarios y se vienen con los mandatos, gente que todavía estaba sin saber qué hacer. Entonces, todos esos miedos quedaron totalmente de lado. ¿Por qué? Porque si yo lo hago solo tengo miedo, pero si yo me uno y si soy parte de este gran conjunto, y ya los miedos no existen.